Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Muy bien. Seguimos con nuestro tema, que es el poder del Evangelio. Y el tema que vamos a tocar hoy por título es el poder de la cruz. Para todos aquellos que anotan, es el poder de la cruz. Y quise tomar este tema porque, como sabemos, se acerca en unas semanas la Semana Santa. Entonces, quería que entendiéramos la razón de qué significa la cruz, qué es este significado que tiene alrededor de todo el mundo. A partir de esta fecha se cambió la historia de la tierra, tiene un comienzo y un antes y un después. Entonces, ¿qué es la cruz? Mejor conocido como la cruz es el símbolo, pero más bien, ¿qué es la crucifixión? La crucifixión es un método de ejecución en el que el reo es clavado o atado a una cruz de madera, normalmente desnudo, y es abandonado ahí hasta su muerte por el agotamiento físico y la asfixia. La crucifixión es un método de ejecución que probablemente se originó con los asirios, no fueron los romanos. Normalmente porque el hecho de que ellos crucificaron a Jesús creemos que fueron los romanos, pero no, fue tiempo atrás, por los asirios y los babilonios. Y fue utilizada sistemáticamente por los persas también, y al final fue perfeccionada por el Imperio Romano durante las guerras púnicas. La crucifixión era usualmente utilizada para exponer a la víctima a una muerte normalmente lenta, horrible, pública, y utilizaban todos los medios necesarios para realizarla. Los métodos de la crucifixión variaban considerablemente en el lugar y en el tiempo donde se efectuaba, ¿sí? Y esta palabra viene de los originales del griego y del latín, y esta palabra normalmente mucha gente debate. Hay ciertas denominaciones que no les gusta usar la imagen de la cruz porque dicen que no es, en el original solamente significa un trozo de madera, y muchas denominaciones no lo usan. Hay otras que lo usan exageradamente, pero el hecho no es la cruz, es un símbolo simplemente. Muchas creencias, y hay debates de que no era como hoy la conocemos, un palo y otro cruzado que era en forma de T, que quizás era simplemente un árbol. Pero sabemos que si era un árbol, que si era un pedazo de madera, que fuera lo que fuera, la madera, el tipo de madera que hubiera sido hecho, eso no es lo que resalta, eso no es lo que tiene la importancia, sino quién fue el que estuvo ahí. En algunos casos, antes de la crucifixión, los romanos acostumbraban a dar latigazos, flagear al reo. Luego y durante el trayecto hasta el lugar de ejecución, el condenado era obligado a cargar el yugo de madera, también conocido como patibulum, que era la madera que era la que cruzaba, sobre sus propios hombros, que posteriormente solía ser usado para el travesaño, para que fuera el que cruzara el palo donde iba a ser clavado. Entonces, Jesús de Nazaret fue crucificado en Judea entre el año 30 y 33 DC.
registrado por fuentes no cristianas que reportan la muerte de Jesús. Este es un hecho que no solamente viene escrito en la Biblia, sino hay fuentes fuera de la religión que lo tienen registrado. Uno de ellos, muchas de estas fuentes eran romanos y judíos. Tenemos, después lo puede buscar, a Flavio Josefo, un historiador judío romano que tiene registrado este hecho de la crucifixión de Jesús. Tenemos también a Cornelio de Tácito, un político e historiador romano. Tenemos también a Luciano de Samosata. Y normalmente estos historiadores, ¿por qué son creíbles? Porque no exaltaban el hecho de que Jesús fuera resucitado, sino que se burlaban de que el Señor había sido resucitado, que el Señor había sido crucificado. Ellos lo hacían en una forma de burla, porque ellos eran o romanos o eran judíos. Entonces, esto nos le da firmeza al hecho de que nuestro Señor fue crucificado. También en la Biblia podemos encontrarlo en los 4 evangelios, en el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Y qué hace relevancia que estos 4 evangelios lo tengan registrado? De que si nosotros leemos en cada uno de los evangelios, cada uno de ellos registra el hecho en su perspectiva. Si nos ponemos a analizar, recordemos que después de que Judas entrega al maestro, ellos son esparcidos. Ellos por temor, porque no querían ser que lo señalaran, ellos se esparcieron. Y obviamente no, esto de que no estaban junto al maestro, ellos seguían por ciertas áreas, no estaban juntos. Por eso podemos ver que cada uno narró conforme a su perspectiva, como ellos lo vio. Y esto, para muchos ateos, para muchos que no son cristianos, no son seguidores de Jesucristo, es un hecho que muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, que les debaten y les dicen, ¿cómo es posible que sea cierto si Juan dice una cosa y Mateo dice otra? Marcos dice una cosa y Lucas dice otra. Y quieren usarlo en nuestra contra. Pero ¿cuántos sabemos que aunque hoy en día, si ahorita pasa algo y llega la policía y hace una investigación, a pesar de que todos ustedes están aquí presentes, cada uno de ustedes va a tener una perspectiva diferente de lo que pasó. Quizás se cae esta bocina y cuando la policía les esté preguntando, uno va a decir, no, es que yo sentí como que tembló. Y otro va a decir, no, yo vi que como que se cayó de arriba porque se soltó. Y otro, no, yo vi que pasó esto. Pero el hecho es que se cayó la bocina. Igualmente con el Señor. El hecho es de que el Señor fue crucificado. En Mateo describe cómo Jesús es entregado para ser crucificado, azotado, burlado por los soldados y luego crucificado junto con los ladrones. Marcos relata la crucifixión de Jesús, incluyendo la inscripción sobre la cruz: Jesús de Nazaret, rey de los judíos. La burla de los pasantes y la oscuridad que se cierne sobre la tierra. En Lucas presenta la crucifixión de Jesús junto a 2 criminales, uno a cada lado de él, y destaca las palabras de Jesús desde la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y la oscuridad que cubre la tierra. Y Juan describe la crucifixión de Jesús en el Gólgota, la inscripción sobre la cruz, la presencia de María y Juan junto a la cruz, y las palabras de Jesús: mujer, he aquí tu hijo, y he aquí tu madre. Estos eventos tienen en común que todos quedan registrados en el Nuevo Testamento y todos coinciden en la crucifixión, la muerte en la cruz y la sepultura del Señor. ¿Cuáles son las diferencias que podemos encontrar? Los evangelios presentan algunas diferencias en detalles. Por dar un ejemplo, Marcos dice
que fue a la hora tercera, mientras Juan dice que fue a la hora sexta. ¿Y por qué es esto? Porque si recuerdan, en aquellos tiempos no traían celular, no traían relojes. Ellos no era de que estaban crucificando al Señor y vieron su reloj y dijeron, no, son las 3 de la tarde en punto. No, ellos no se guiaban de esa forma. La mayoría empleaba métodos como dónde apuntaba el sol, las sombras. Entonces era un estimado. Pero aún así eran estimados muy cercanos la hora en que el Señor fue crucificado. También en el Antiguo Testamento existen alrededor de 28 profecías cumplidas en el día de la crucifixión. 28 profecías cumplidas. Y estas las podemos encontrar en Génesis, Daniel, Zacarías, Isaías y Salmos, entre otras más. Como les decía, el horario de la crucifixión entre los evangelios de Marcos y Mateo indican que Jesús fue crucificado a la hora tercera, más o menos las 9 de la mañana, mientras Juan menciona que era a la hora sexta, las 12 p.m. Mateo y Marcos también presentan que cuando Jesús estaba en la cruz, decía dos palabras. Él dijo dos veces, habló dos veces en la cruz, mientras que Lucas registra 3 palabras y Juan registra 3 palabras diferentes. En Lucas dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Juan registra las palabras que les dije hace rato, he aquí tu madre y tengo sed. Entonces vamos ahí para verlo más a detalle. Si me acompañan a Mateo 27. Están ahí, Mateo 27, versículo 26. Ahora vamos a ver qué es lo que dice la palabra. Y no vamos a tener tiempo de ver los 4 en la perspectiva en los 4, pero vamos a enfocarnos en Mateo. Mateo 27, versículo 26. Todos conocemos la historia, ¿no? Cuando Jesús es entregado, obviamente por Judas. Sabemos que lo entregó por unas monedas. Sabemos que los judíos eran los que extorsionaron o le entregaron esas monedas a Judas para que entregara al maestro. ¿Cómo lo entregó? Y esto no era nuevo para Jesús. Jesús sabía lo que iba a pasar. Jesús desde antes ya lo venía diciendo y les venía hablando a cada uno de sus discípulos que estuvieran preparados. Y aquí en el versículo 26, después de que es entregado, después de que es llevado frente a Pilato, el que estaba encargado de ese sector en el Imperio Romano, dice, así fue que Pilato dejó a Barrabás en libertad. Todos recordamos esa escena cuando es presentado ante el pueblo y les dan a escoger si querían que liberaran al maestro o querían que liberaran a Barrabás. Se les dio la oportunidad a todo el pueblo judío de que escogiera y ellos decidieron darle libertad a Barrabás y decidieron que crucificaran al maestro. Y dice ahí, mandó a azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Si nos detenemos a leer aquí, dice, mandó a azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo y después lo entregó a los soldados. No sabemos exactamente cuántos latigazos fueron los que recibió el maestro, porque la ley judía prohibía que fueran más de 40.
Normalmente los latigazos de los judíos eran 39, todos lo hacían para no pasar de esa ley, estaba en la ley de Deuteronomio, entonces la mayoría paraba al 39, pero aquí podemos recordar que no era el pueblo, no eran los judíos, no eran los líderes judíos quienes estaban ya en posesión de Jesús, sino el pueblo romano, los soldados romanos. Entonces aquí, si se va uno a la historia, no hay una cifra exacta en la que podamos saber cuántos latigazos recibió, pero normalmente esos latigazos arrancaban la piel, la carne. 1, 2, 3, 10, 20, los que hayan sido, fue un castigo que recibió nuestro Señor. Entonces aquí podemos ir poniendo en nuestra mente esta imagen del Maestro, de nuestro Señor Jesucristo, cómo comenzó el castigo. Yo creo que la mayoría ha visto las películas, la más famosa, y dicen que se queda corta al sufrimiento, al dolor. No sé cuántos la vieron, pero recuerdo que era muy gráfica y muy dolorosa. El hecho de ver cómo lo latigaban y cómo esas espinas se encajaban en la piel y a la hora de jalar arrancaban los pedazos de la piel. Por eso es que la crucifixión no era simplemente el hecho de que lo crucificaran, sino que recibía un castigo antes. El número 27 dice, algunos de los soldados del gobernador llevaron a Jesús al cuartel y llamaron a todo el regimiento. 28, le quitaron la ropa y le pusieron un manto escarlata. Se los estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente para que fuera un poquito más claro. Y aquí nos está describiendo cómo le quitaron sus ropas que él traía y le pusieron este manto de escarlata para mofarse de él, para burlarse de él. Y el 29 dice, armaron una corona con ramas de espinos. Recordemos que aquí el Señor ya había sido latigado, ya estaba su cuerpo herido, ya estaba sangrando. Entonces aquí los soldados decidieron burlarse de él, porque sabían el cargo en el que se le había puesto, que era proclamarse rey de los judíos. Recordemos que los judíos utilizaron tres acusaciones contra de él, que fue el hecho de que se proclamara como rey de los judíos. La otra acusación falsa fue que él le estaba diciendo al pueblo que no le entregaran al César el pago de las cuotas. Y la otra que estaba armando una revuelta en contra de Roma. Entonces había algo que también los soldados romanos, obviamente ellos no seguían las creencias judías, pero ya estaba escrito que ellos se burlarían del Señor. Entonces en el 29 dice, armaron una corona con ramas de espinos. Y yo creo que en nuestra mente hemos visto las imágenes. No es un espino como las rosas que vemos que tienen unas espinas. Estos espinos eran aproximadamente como de más de 1 pulgada. Eran unas espinas muy largas y puntiagudas y duras. Normalmente la espina de la rosa es todavía te pica, pero es suavecita. Y estas no. Eran muy duras. Y la pusieron en la cabeza y le colocaron una caña de junco en la mano derecha como si fuera un cetro. Luego se arrodillaron burlonamente delante de él mientras se mofaban. ¡Viva el rey de los judíos! El 30. Lo escupieron, le quitaron la caña de junco y lo golpearon en la cabeza con ella. Y el 31, cuando al final se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto y lo volvieron a poner en su propia ropa.
y luego lo llevaron para crucificarlo. Y aquí es donde podemos ver una de las profecías. En Isaías 53, se los leo rápidamente. Isaías 53, del 4 al 5, dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotes, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre de él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí se estaba profetizando todo lo que el Señor sufriría por cada uno de nosotros. Por eso no podemos decir que Él solamente sufrió por algunos. Él sufrió por cada uno de nosotros. Por cada uno de nosotros. El 32 dice: en el camino se encontró a un hombre llamado Simón, quien era de Cirene, y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Recordemos, normalmente tenemos esa idea de que llevaba la cruz completa, pero no, simplemente llevaba una parte de la cruz. Recuerden, él ya había sido golpeado. Entonces, al ver que estaba teniendo dificultades para llevar la cruz, los soldados romanos agarraron a este hombre y lo pusieron para que él la cargara. Nada más de poner en nuestra mente cómo estaba el Señor golpeado, cómo él estaba sufriendo, que tuvo que alguien que cargar la cruz. Y aquí dice el 33, salieron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, por la forma en que tenía la montaña. Los soldados le dieron a Jesús vino mezclado con hiel amarga, pero cuando lo probó, se negó a beberlo. Normalmente se les daba un ungüento, una mezcla entre una hierba con aceite, que era como una especie de droga para que soportaran el dolor, para que pudieran estar ahí soportando el dolor. Pero el Señor no lo quiso tomar. Dice, los soldados le dieron a Jesús vino mezclado con hiel amarga, pero cuando lo probó no lo quiso tomar. El Señor jamás se negó a su tarea que él venía, porque él podría haber tomado esa para apacentar el dolor, pero él tomó todo la carga de nuestros pecados. Y dice el 35, después de clavarlo en la cruz, los soldados sortearon su ropa tirando los dados. Y aquí también hay mucha controversia. Muchas veces nos ponemos en querer decir en detalle de que si lo clavaron en la palma, si lo clavaron aquí en la parte de la muñeca. Creo que muchas veces le damos más importancia a eso y queremos ver exactamente, buscar dónde fue donde lo clavaron. El hecho fue que lo clavaron. Normalmente sería en esta parte de aquí, porque si lo clavaban aquí, con el peso se vendría. Lo hacían para sostenerlo y normalmente amarraban también un lazo a sus manos. Entonces, lo más probable es que lo hayan clavado aquí para que pudiera soportar su cuerpo. Y aquí viene otra de las profecías. Los soldados sortearon su ropa tirando los dados. Recuerden que cuando los soldados agarraban a algún preso y para crucificarlo, todas sus cosas se las repartían los soldados que estaban encargados de ese preso. Entonces aquí ellos se repartieron la ropa.
y tiraron las suertes. Y aquí esto lo podemos ver en el Salmo 22, 18. Salmo 22, 18 dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y ahí queda profetizado lo que pasaría con el Señor. Imagínense a detalle, son más de 28 profecías solamente en la crucifixión, solamente en todos los hechos que pasaron en la crucifixión. Y se los traigo aquí a exponerlo. ¿Por qué? Porque hablando con mi señora, en estos días estábamos hablando acerca de los jóvenes, cómo las generaciones cada vez están más alejadas del Señor. Y cómo, ¿por qué? Porque en las escuelas, sus amistades, en la internet, en el mundo, para ellos es locura el hecho de creer que existe un Dios que se hizo hombre. Y entonces les enseñan otras ideologías. Y es tan palpable, es algo que no hay forma de negarlo. El hecho de que Jesús existió y está en la Biblia y está en escritos que no son religiosos, sino de historia. El hecho de que existió ese hombre llamado Jesús. Entonces, si existió ese hombre llamado Jesús, créanme, jóvenes, que es muy probable que fue crucificado. Son más las cosas a su favor que en su contra. Pero hoy en día en las escuelas está tan penetrado esas ideas de que eso son cosas del pasado, son creencias, son historias, son cosas que ya no tienen relevancia. Y aún en las iglesias se ha diluido el hecho de la crucifixión del Señor. Pero tenemos que tenerlo en mente, porque el hecho de que el Señor muriera en la cruz es la diferencia entre el vivir y el morir. ¿Por qué? Porque el pueblo judío no podía aceptar de que un ser todopoderoso como es el Señor, Dios todopoderoso, pudiera venir a la tierra. Para los judíos es impensable, también para los islámicos es algo impensable, que un Dios todopoderoso pueda venir a la tierra y existir. Para ellos es algo que no es imposible. Pero para ellos es más posible que tu vida, que tus hechos, tus buenas obras te lleven al cielo, al hecho de que el Señor, el Dios hecho hombre, nuestro Señor Jesucristo, diera su vida. Para ellos es más cruente decir que tus buenas obras te van a llevar al cielo, que el hecho de decir que vino alguien que pagó por todas mis culpas. Es increíble que ellos puedan creer que son capaces de ser buenos cuando la Biblia nos dice que nosotros de buenos no tenemos absolutamente nada. Por nosotros, dentro de nosotros está la maldad. Nosotros somos, desde chicos, somos enseñados a hacer el bien y no el mal. El mal lo tenemos dentro de nosotros. En automático nos enseñan a hacer las cosas buenas. ¿Por qué? Porque las malas en automático. Un niño, a pesar en su inocencia, cuando está haciendo una vagancia, se cuida y anda ahí viendo, a ver si no lo ven. Aún nosotros de grandes, cuando estamos haciendo algo que no debemos, volteamos a ver si alguien nos está viendo o no. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos haciendo lo malo. Entonces, por eso para hoy en día nosotros, el hecho de que el Señor murió en la cruz es algo de gozarnos. Y para ellos, para todo el mundo, es locura. ¿Por qué nos gozamos de que el Señor? Porque nosotros no hubiéramos sido capaces de hacer nada bueno. Nosotros no podemos llegar al cielo por nuestros propios méritos. Es imposible.
Entonces tenía que venir alguien a sufrir por nuestros pecados. Y pongan en su mente, cada latigazo que recibió el Señor fue un pecado, fue como un pecado. Cada latigazo que el Señor recibió fue como un pecado, para que nosotros podamos pensar cada vez que hacemos una falta, un pecado, que cada vez es como que si estuviéramos teniendo de menos el sufrimiento que el Señor tuvo en esos momentos. Y aquí dice, después lo clavaron en la cruz y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. Y como lo vimos en el Salmo 22, ahí está profetizado que pasaría esto, el 36. Luego se sentaron alrededor e hicieron guardia mientras él estaba colgado ahí. Si nosotros nos ponemos a pensar, la crucifixión, la persona crucificada no era a veces lo pensamos que fue así, rápido, no. Normalmente la crucifixión duraba, la persona crucificada podía durar hasta días, dependiendo del castigo previo que haya recibido. Podría durar entre 2 a 5 días. Normalmente, recordemos, ellos morían, si vimos en la definición, morían muchas veces por asfixión. Cuando los crucificaban, no los crucificaban con los pies estirados, sino que tenían los pies un poco doblados para que estuvieran ellos sosteniendo su propio peso. Y normalmente morían por el tiempo y los dejaban ahí. En este caso le pusieron una guardia, pero normalmente las crucifixiones se hacían a las afueras de los pueblos, en caminos, en lugares vistos. ¿Para qué? Para imponer miedo a esas personas, porque normalmente los crucificados eran criminales, eran ladrones, eran gente de otros pueblos que venían a atacar. Entonces los crucificaban a las afueras de las ciudades, en las principales carreteras, para que estuvieran a la vista. Por eso es que los dejaban varios días ahí a que murieran, para que las personas que intentaran llegar a ese pueblo vieran que no era bueno entrar ahí. Entonces esto no fue de unas horas, el sufrimiento del Señor no fue de un momento, pero aquí podemos ver que le pusieron una guardia. ¿Por qué? Porque estaba escrito que él iba a resucitar, pero ellos creían que sus discípulos iban a ir por el cuerpo. Ellos creían que en el momento en que se descuidaran, llegarían por Jesús y se lo llevarían para aparentar esa resurrección, sin saber que estaba planeado que el Señor moriría ahí. El Señor rendiría su vida en esa cruz. Entonces por eso está aquí la guardia. Aquí más o menos los historiadores dicen que Jesús estuvo clavado en esa cruz aproximadamente unas 6 horas, de cuando subieron la cruz al tiempo en el que murió. Fueron 6 horas más o menos de agonía, en las que nuestro Señor estuvo clavado ahí, en las que nuestro Señor fue burlado, escupido, mofado, fue insultado. No fue sencillo, no fue algo de que nada más lo crucificaron, murió ya. Fueron 6 horas en las que estuvo agonizando. El 37 dice, encima de la cabeza de Jesús colgaron un letrero que anunciaba el cargo en su contra y decía, este es Jesús, el Rey de los judíos. Y recordemos
que en el 38 dice, con él crucificaron a dos revolucionarios, a uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y aquí podemos ver en el 39, la gente que pasaba por ahí le gritaban insultos y movían la cabeza de forma burlona. Y le gritaban en el 40, pero mírate ahora. Dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días. Muy bien, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y baja de esa cruz. Los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos también se burlaban de Jesús. Y aquí podemos ver, permítame, que estamos hablando de los que sabían la ley, de aquellos que habían estudiado el Antiguo Testamento, aquellos que conocían estas profecías que venían en el Antiguo Testamento, y aún así no podían ver. No podían ver a quién estaban crucificando ahí. Y hasta el día de hoy no lo pueden ver. Y dice el 42, salvó a otros, y aquí eran los principales sacerdotes los que se estaban mofando. Dice, salvó a otros, se mofaban, pero no puede salvarse a sí mismo. Con que es el rey de Israel, ¿no? Que baje de la cruz ahora mismo y creeremos en él. Pero ellos no podían ver que Jesús tenía todo el poder para bajarse en ese momento, para no recibir todo el castigo que recibió. Y esto lo quiero hacer énfasis para que los jóvenes también jóvenes entendamos, jóvenes entiendan y pongan en su mente esto. El castigo que recibió el Señor, lo tomó Él todo, en nada se negó, en nada. Él en cualquier momento podría haber liberado, se podría haber hecho hablar a una hueste de ángeles para que lo liberaran, pero no lo hizo. Él decidió, él ya sabía lo que pasaría, él ya sabía que su destino era morir en la cruz por cada uno de nosotros. Él murió por mí, por ti, por cada uno de los que estamos aquí sentados. El Señor dio su vida para que nosotros hoy podamos vivir. El 43 dice, confió en Dios, entonces, que Dios lo rescate ahora si lo quiere, pues dijo, yo soy el Hijo de Dios. Aquí se seguían burlando de él. Y en el 44 dice, hasta los revolucionarios que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él de la misma manera. Y aquí podemos ver cómo este es el ángulo en el que lo vio Mateo. Recuerden que en otro podemos ver cómo uno de ellos se arrepiente y le dice al Señor que en verdad él era el Dios, y Dios le concede el perdón. Pero por eso es que tenemos que ver la perspectiva. Recordemos que el Señor estaba crucificado y estaba una multitud. Eran cientos de personas las que estaban ahí alrededor, entre romanos, judíos, gente que pasaba, los seguidores. Por eso es que este hecho de que no todos escribieron exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque esto nos dice que quizás Mateo estaba de un lado, Marcos estaba de otro lado, Juan estaba de otro lado, y cada uno de ellos estaban repartidos entre la gente.
Y dice aquí en el 45, al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. El 46, a eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y esto también es parte de la profecía. Y aquí quiero detenerme un poquito porque hay distintas ideas de por qué se dijo esto, lo cual las tres ideas son válidas y son correctas, son dentro de. La primera idea es de que estas palabras son exactamente las mismas del Salmo. Entonces aquí Jesús, muchos creen que del Salmo 22, del 25 al 31. Entonces muchos creen que Jesús estaba recitando este Salmo mientras estaba ahí crucificado. Esa es una de las teorías. La otra teoría sugiere que en ese momento todo el peso del pecado del mundo cayó sobre de él, sobre de Jesús. Que ese fue el momento en el que no conoció pecado, mas fue hecho pecado por nosotros. Y que el castigo que él sufrió por nosotros implicó la inevitable separación de Dios que produce el pecado. Nadie puede decir que eso no fuera verdad, pero si lo es un misterio que no podemos ir más allá. Solo podemos entender que en ese momento, ¿por qué sintió esa separación? Porque cayó todo el peso del pecado sobre el Señor. Y recordemos que aún Dios es Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces tenía esa conexión con el Señor. No podía estar en esa comunión con el Señor, porque todo el pecado de la humanidad estaba cayendo sobre de él. Y estas palabras de Elí, Elí, lama sabactane, están en arameo. Están en arameo. Y la palabra sabactane significa esa separación, pero significa esa separación. No hay una traducción exacta, pero tiene el símbolo de que te alejas, pero sabes que ahí está. No es una separación de que no sabes. ¿Sí me entienden? Es una separación de que el Señor no es el Dios Todopoderoso, no se separó por completamente de Jesús en el hecho de que lo abandonó y no volvió a ser de él, sino que se alejó por el pecado. Y por eso es esta palabra sabactane, que es ese alejamiento. Me has abandonado. El abandono fue momentáneo de Dios hacia con Jesús por el pecado. Y la otra puede ser que aquí podemos ver la humanidad también de Jesús. Porque recuerden, sufrió. O sea, normalmente pensamos que Jesús es nuestro Señor, nuestro Redentor, pero sufrió. Cada golpe le dolió, cada momento le dolió. Entonces en su cuerpo humano tenía que morir. No era que no estaba sufriendo, no era que no le estaba pasando nada. Él estaba sufriendo, él estaba recibiendo el castigo. Entonces estaba recibiendo todo eso y obviamente estaba en su humanidad sintiendo el dolor. Aparte del dolor físico, el dolor de cargar con todos los pecados de la humanidad. Imagínense esto, cada uno de nosotros tenemos nuestros pecados. Y cada uno de nosotros, hay pecados que nos duelen. Hay obviamente gente que tiene pecados que cometió que son muy graves. Y dentro de su interior se duelen por ese pecado que cometieron. Ahora imagínense el Señor cargando con cada uno de los pecados que existen. Todo el peso fue sobre de él. Entonces por eso él en estos momentos estaba sufriendo. Pero a pesar de eso, él siguió y decidió aceptar la voluntad completa de Dios.
Entonces, cualquiera de las teorías que sean ciertas, el hecho es de que el Señor en esos eran sus últimos momentos en la cruz. Y vamos al 47, dice, algunos que pasaban por ahí entendieron mal y pensaban que estaba llamando al profeta Elías por estas palabras que es Elí. Entonces muchos que estaban ahí creían que estaba llamando a Elías por esta palabra Elí. Dice, uno de ellos corrió y empapó una esponja de vino agrio y le puso sobre la caña de junco y le levantó para que pudiera beber. Pero los demás dijeron, espera, a ver si Elías viene a salvarlo. Ahí todavía se estaban burlando del Señor en esos últimos momentos de agonía. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí el pueblo ya había sufrido una conquista de Roma. Entonces, como hoy en día sus hijos, el español también les falla en muchas palabras, aquí también había muchas personas que ya no hablaban el arameo, sino más bien estaba predominando el griego. Entonces ya había muchos que no hablaban arameo. Solamente conocían ciertas palabras, conocían ciertas frases, porque normalmente o hablaban griego o hablaban hebreo, pero el arameo era un dialecto un poquito más perdido. Por eso es que muchos al oír lo que estaba hablando, y podemos tener esta imagen del Señor, obviamente no estaba hablando así nada más, estaba sufriendo, entonces me imagino que había dolor en sus palabras, por eso es que no le entendían muchos lo que estaba hablando. Entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu, y aquí es donde vemos las diferencias con Juan. Aquí nada más Mateo nos está hablando que dice, entonces Jesús volvió a gritar, pero no nos especifica qué. Y en Juan podemos ver que sus últimas palabras del Señor fueron, consumado es. Que quizás esto es lo que gritó en estos últimos momentos. ¿Por qué? Porque aquí dice, y entregó su espíritu. Y aquí es cuando el Señor por completo pierde la vida. Pero aún aquí en la narración podemos ver cómo hasta el final el Señor siguió al pie de la letra su tarea por la que fue traído a esta tierra, a entregar su vida por cada uno de nosotros. Y esto de consumado es, lo podemos ver en Juan, apúntenlo, Juan 19:30. Y en español es consumado es, pero en el griego es solo una sola palabra, que es tetelestani. Que en arameo también es tetelestai. Y este es un grito de triunfo. Y esta palabra era un grito de triunfo. Pongan atención. Es un grito de uno que ha completado su tarea. Es el grito que ha vencido en la contienda. Es el grito de la persona que ha salido de las tinieblas a la gloria de la luz, que ha alcanzado la corona. Y ese grito no fue de sufrimiento, no fue de dolor, sino fue de alegría porque venció al pecado. Y en ese momento el Señor
se puede decir que perdió la vida, mas la ganó para cada uno de nosotros. Gracias a su muerte, hoy nosotros podemos tener vida. Y los jóvenes pueden decir, ¿cómo? Yo estoy vivo. ¿A qué te refieres? Estamos hablando espiritual. Podemos tener nosotros esa vida, ese acercamiento. ¿Por qué? En el 51, recordemos que después es cuando el velo se rasga de arriba hacia abajo, cuando ya tenemos ese acercamiento hacia con el Señor. Entonces, ¿cuál es el poder de la cruz? ¿Cuál es ese poder? Muchas veces creemos que el hecho de traer una cruz colgada, porque lo hemos visto en películas, lo hemos visto en distintas partes donde, no sé si ustedes recuerden de chiquito cuando te decían que si veías algo de miedo le hicieras así. Luego, ay, cruz, cruz. O nos colgamos nuestra cruz para que te dan tu medalla con la cruz, para que no te pase nada, para que tengas la protección del Señor. O nos tatuamos la cruz, nos ponemos nuestra cruz, símbolo de que estamos con el Señor y nos protege. Pero no es así. El sacrificio y redención de Jesús en la cruz es el símbolo de la muerte de Jesús, quien entregó su vida para rendirla a la humanidad por los pecados. Vamos a Primera de Pedro 2:24, ya para finalizar. Primera de Pedro 2:24. Dice así, ¿quién llevó el mismo, dice, quién llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Cada herida del Señor, nosotros hoy somos sanados de pecados. ¿Sí? La victoria del Señor en esa cruz, Él venció a la muerte, pero a la muerte espiritual. Sí, Él murió, es claro que Él murió, pero Él venció a la muerte espiritual para que nosotros hoy en día podamos vivir espiritualmente. Porque sin Él estamos muertos espiritualmente. Sin el Señor nosotros estamos muertos espiritualmente. ¿Qué es esto? Nosotros no tenemos nada que nos frene a hacer la maldad. Nuestro espíritu está muerto. Sin nosotros el Señor, no tenemos un espíritu que nos detenga, ese espíritu que nos redarguya a hacer el mal. Por eso es que vemos que el mundo cada día está peor. ¿Por qué? Por ese alejamiento, por esa separación con Dios. Él llevó en su mismo cuerpo, en ese madero, cada pecado, para que nosotros hoy podamos ser nuevas criaturas, cada uno de nosotros. Y es tan maravilloso ese hecho de que el simple hecho de aceptar al Señor nos da vida. Pero cuando nosotros aceptamos al Señor, estamos aceptando que Él murió por nuestros pecados. Dice Colosenses 2:13, se los leo. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. El 14. Y anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Entonces ahí ese es el símbolo de la cruz.
que ahí quedaron todos los pecados y no más. Sí, podemos verlo y no hay ningún problema. Hay lugares donde está prohibido. O sea, lo que nosotros tenemos que entender que para nosotros la cruz no significa nada. El hecho de ver una cruz no le damos adoración. Y si lo hacemos, tengan cuidado. El hecho de que dibujen una cruz, tengan una cruz, no es nada. ¿Por qué? Porque en la cruz quedaron todos los pecados. Nada más es un símbolo, un recordatorio del sufrimiento de nuestro Señor. Y en Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sí? A él, aquí dice, menospreciando el oprobio, a él no le importó esa deshonra, el oprobio es esa vergüenza, esa injuria, esa violación, esa deshonra, a él no le importó. Imagínense, Jesús se despojó de todo para venir a esta tierra y sufrir. Él sabía lo que iba a sufrir, él sabía lo que iba a pasar, pero aún así jamás se negó por amor a cada uno de nosotros, porque Él nos amó primero. Entonces, ¿qué es tomar nuestra cruz? Como les digo, no es un sí. Hoy en día hay creencias que es que tienes que también tú flategar, golpear, ir a hacer una vez esa procesión. Hay gente que literalmente hoy se clava en una cruz. Pero el tomar nuestra cruz y seguirlo no significa el que nos tengamos que lastimar, no significa el que tengamos que cargar una cruz, no significa nada de eso. ¿Qué significa? La obediencia. ¿Qué significa esa cruz? El dolor que el Señor sufrió. Hoy nosotros, es algo que hoy en día se nos enseña que no podemos sufrir. Pero ¿cuántos saben que no es así? Nada más recordemos que ese sufrimiento no se compara a lo que el Señor sufrió. Nuestro sufrimiento no se compara a lo que Él padeció. Lucas 9:23 dice, y decían a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El tomar la cruz significa esa obediencia, esa rendición. Así como Jesús se rindió al Padre por completo, también nosotros nos tenemos que rendir a Él, a Jesús. La justicia, la humillación. Hoy en día nosotros nos enseñan que somos hijos del Rey y no podemos ser humillados. Necesitamos tener de lo mejor, necesitamos ser lo mejor. No podemos dejar que nos insulten, no podemos dejar nada de eso. Pero recordemos todo lo que el Señor sufrió y jamás abrió su boca. Todo lo que él vivió y jamás dijo que no. La crucifixión, aunque aparentemente en vista se puede ver como una derrota, es la manifestación del poder de Dios para vencer el pecado y la muerte. A los ojos de cualquiera, el hecho de que Jesús muriera en una cruz es un símbolo de derrota, de humillación, de que falló. Pero para nosotros, esa muerte en esa cruz
es victoria. Así como Él al final lo dijo, consumado es ese clamor de que venció a la muerte. La cruz representa el amor inmenso y misericordioso de Dios que se manifiesta en el sacrificio de su Hijo. Si me acompañan a Filipenses, ya para terminar, Filipenses 2. Filipenses 2 del 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí? Aquí podemos ver cómo el Señor, Él tenía su lugar allá en los cielos, pero por amor a cada uno de nosotros, lo dejó todo. Hoy en día, les recalco, no queremos sufrir. No, el servicio es a las 4. Ay, no, es que yo a las 4 como. No, es que yo a las 4 me vuelvo a dormir. No, mejor puedo acudir a otra iglesia, aunque no sea centrada bíblicamente, pero es a las 10. Y ese horario es el que me gusta. No, que ya me hicieron caras. No, de que no, si les comparto, me van a traer en el trabajo y me van a humillar. No, es que, ¿cómo mi dinero que yo gano? ¿Cómo ahí me dicen que diezme y ofrende? Nosotros escatimamos tantas cosas, cuando el Señor no se aferró a nada, absolutamente a nada, completamente desnudo quedó, su cuerpo completamente golpeado. Y nosotros hoy en día, con el simple hecho de que no nos saluden, ya no volvemos a una iglesia. Con el simple hecho de que, no, es que a mí no me dan una oportunidad. No, es que no me siento a gusto. Es que en esa iglesia se tiene que acomodar las sillas. Y no, yo nomás quiero entrar y salir. Pero podemos ver que el Señor lo dejó todo en esa cruz. Entonces podemos ver que nuestro Señor lo entregó todo. El poder de la cruz es el hecho de que nosotros tomemos, al igual que el Señor, esa cruz. ¿Cuál es tomar nuestra cruz? Ser obedientes a la palabra, seguir sus mandamientos, pase lo que pase, venga lo que venga. Nosotros hoy en día lo tenemos tan sencillo que simplemente ponernos a leer nuestra Biblia, seguir, se nos hace tan difícil el simple hecho de nada más leer la Biblia. Se nos hace tan difícil el simple hecho de que te digan, haz esto y obedecer, que no lo queremos hacer. Entonces, quería traer este tema porque como sabemos, más adelante vamos a estar viendo la resurrección, pero tenemos que entender lo que sufrió nuestro Señor, todo lo que el Señor pasó, que esté en nuestra mente, para que al menos sirva un poco de freno y que sepamos que su muerte no fue en vano, por cada uno de nosotros, que sepamos que su muerte es lo que hoy nos da vida. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. ¿Me acompañan? Inclinen
Inclinen su rostro y vamos a darle gracias al Señor por ese sacrificio. Señor, te damos gracias, Padre, por ese sacrificio en la cruz, Señor. Que muchas veces, Señor, lo pasamos por alto, muchas veces no lo tenemos presente, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque tú lo hiciste por amor a cada uno de nosotros, Señor. Tú lo hiciste por amor, Señor, y en obediencia al Padre. De igualmente te pedimos, Señor, que podamos ser obedientes, podamos entregar nuestra vida, Señor, podamos seguir cada uno de tus pasos, Señor, y que cada día, Señor, tengamos en nosotros en recordar que hoy podemos tener ese acercamiento con el Padre, gracias a ese sacrificio que tú hiciste, Señor. Te damos gracias, Padre, y te pedimos, Señor, que esta palabra, Señor, quede en nuestros corazones, Señor, y que podamos entender que no hay otro camino más que tú, Señor Jesucristo, quien diste la vida por cada uno de nosotros, Señor. Y no iremos al Padre, Señor, si no es a través de ti, Señor. Gracias a ti, hoy podemos acercarnos, Señor. Hoy podemos tener esa comunión y te damos gracias, Padre. Te pedimos, Señor, que nos bendiga, Señor, y que día a día, Señor, tú nos des la fortaleza para seguir adelante. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y es todo, mis hermanos. Yo sé que es un mensaje, al menos es fuerte. Para mí el hecho de traerlo a la mente es fuerte porque se nos hace muy sencillo el hecho de decir, oh, el Señor lo crucificaron, pero no vemos todo lo que el Señor sufrió en obediencia por cada uno de nosotros, por amor a cada uno de nosotros. Amén. Así que quedan despedidos. Sin más, que tengan una bonita tarde y que Dios los bendiga. Amén.